Bueno, vamos a empezar con ética empresarial. El tema es código de conducta en las organizaciones. Ya estuvimos hablando en sesiones anteriores, incluso hicimos la pregunta del millón de si realmente las empresas cumplen con esto que llamamos responsabilidad social empresarial y si realmente cumplen con sus elementos éticos, como el código deontológico, como los principios y objetivos éticos planteados desde su misión, visión, etcétera. Y ahora vamos a ver, perdón, cómo es que se lleva a cabo este código de conducta en las organizaciones. Hay un código, como esto que veíamos de la cultura organizacional. Y este código de las organizaciones, en el que les va a permitir a estas empresas, a estas fábricas, a estas compañías, cumplir por lo menos con la norma, como habíamos visto con la responsabilidad social empresarial, de cumplir mínimamente con la norma, bueno, pues es este código. Y para cumplir mínimamente con la norma, debe ser un documento escrito, en el cual todos los que están dentro de la organización, dentro de la compañía, dentro de la institución, tienen que seguir para cumplir con sus principios éticos. Entonces, el código es un documento redactado voluntariamente por una empresa en el que se expone una serie de principios que se compromete unilateralmente a seguir. Aquí entonces la empresa cumple con una serie de códigos hacia sus empleados, hacia el cliente, hacia el usuario, hacia los inversionistas, hacia los colaboradores. Ujú. Tiene que cumplir con lo que está escrito. Es como la Constitución, ¿no? Está muy padre, muy bonita, pero realmente habría que ver, analizar muy a detalle quién cumple con la Constitución a letra cabal. Complicado. Igual, aquí las empresas por lo menos, pues tienen que tener este documento escrito, ¿no? Que ahorita vamos a detallar. También hay un código frente a sus proveedores, a todos aquellos actores o aquellos individuos que intervienen en la empresa directa o indirectamente. Ujú. Es una guía de comportamiento que complementa nuestro criterio juicioso y de sentido común para ayudarnos a adoptar conductas que nos enorgullezcan y que propendan por el mantenimiento de la imagen positiva de la empresa u organización. Nos lleva a fomentar la generación de valor de forma responsable. Pues, todo este documento escrito lo hace la empresa para que nosotros, ya saben, el clásico, pues, ponte la camiseta, mira, estás en una gran empresa, debes sentirte orgulloso, debes cuidar su imagen, es una empresa que lleva muchos años y que ha afianzado su código ante la comunidad, la sociedad, es una empresa respetada, ¿eh? Porque a fin de cuentas, pues lo que quieren también por parte de la empresa es que con este código, pues se mantenga esa imagen positiva, ¿eh? Una imagen responsable, como habíamos dicho en otros ejemplos. Bueno, si tú trabajas en esa empresa, es porque te permearon los valores y principios de esa empresa. Por eso debes seguir este guía de comportamiento que debería ser de manera em, con el sentido común. ¿Mm? Bueno, ¿quiénes deben cumplir o debemos cumplir el código de conducta de la empresa? Recordemos que el código de conducta de la empresa pues es aprobado por la junta directiva. Si es que fuera un comité el que aprobara las decisiones de una empresa, como el modelo de gestión, bueno, pues sí, sería la junta directiva, ¿no? Un cuerpo colegiado, si no, o el director general, o como por ejemplo en el caso
de Televisa o de TV Azteca, en el cual pues hay una persona que decide todo. Ahí sí, él es el que aprueba. En una empresa con un modelo de gestión actual, pues tiene un cuerpo colegiado y decide. Todos, como dijimos al principio, todos tienen que seguir este código de conducta, todos, desde los directivos, mandos medios, etcétera. Todos deben cumplir con las directrices establecidas en este código, independientemente del país en que nos encontremos. Ya sea que nos vayamos, si la empresa decide irse a Canadá, bueno, pues tenemos que seguir esta guía de la empresa hacia Canadá. Ujú. Eso no va a cambiar. Lo que probablemente cambiaría en términos organizacionales serían algunos procesos en cuanto al país al que nos dirigimos. Pero en cuanto a la guía y el código interno, pues eso no debería cambiar, porque ese es el que nos representa. Es como nosotros. Nosotros se supone que somos los mismos a donde vamos. Tú no vas a cambiar, o en teoría no vas a cambiar tu forma de ser si te vas a otro país más que seguir las reglas. Eso es lo único que vas a hacer. Pero eso no quiere decir que si, por ejemplo, aquí sales de fiesta cada 15 días, pues no quiere decir que en Canadá no lo hagas. Nada más que pues, tienes que cumplir con las normas, porque ese es tu código interno. Es lo mismo que pasa con la empresa. Y todos van a seguir con ese código. ¿Qué debe contener este, esta guía de comportamiento, decíamos, ¿no? Este código normativo de principios y valores en la organización? Bueno, puede variar, depende de la cultura organizacional, que ya habíamos visto, porque acuérdense que hay diferentes culturas organizacionales en las empresas, incluso también depende de la cultura en donde esté establecida esta empresa. Hace poco, por ejemplo, leía un, un texto que hablaba de la famosa cultura de la puntualidad japonesa. Ellos tienen esta cultura y aquí es lo que decíamos. Todas las empresas japonesas tienen esta cultura de la puntualidad y cuando vinieron a México o a cualquier país, bueno, se trajeron consigo esta cultura. Entonces leía que unos directivos que estaban ahí expresando su opinión respecto a la al nuevo modelo de gestión, por cierto, aplicado en Japón, que es como una mezcla de vanguardia y tradición, le dicen ellos, porque pues sí se adaptan a los nuevos modelos de gestión, pero mantienen pues, esta tradición de los principios, valores, etc. Y entonces decía que la puntualidad de Japón es legendaria. Desde, desde casi el Japón medieval, dice que viene esta cultura de la puntualidad porque me pareció interesante porque dice que tuvieron que adaptarse a esta cultura porque era un caos la ciudad y las ciudades y el país de Japón en general, ¿no? Sobre todo Tokio, que es una de de los lugares de las ciudades más pobladas en el mundo, que sigue siendo hoy en día incluso. Entonces, era un caos. Y entonces se adoptó una cultura de la puntualidad, de la limpieza, del orden, porque hablaban de la tradición japonesa, del karma y de, ¿cómo le llaman ellos? De, bueno, una especie de energía que afecta a los demás. Ellos dicen, bueno, lo que tú haces no solamente te afecta a ti, afecta a los demás. Entonces, si tú llegas tarde, afectas a todos, afectas a tus compañeros, afectas a tu jefe, afectas la producción, a la empresa, bla, bla. Ujú. Si tú no eres limpio, pues afectas a este. Entonces, desde prácticamente el Japón medieval,
se optó por esta tradición, estos valores, para darle en un principio orden a la ciudad de Tokio y a Japón en general. Y entonces se fue arraigando, se fue arraigando, se fue arraigando, hasta lo que conocemos hoy en día, que sabemos que los japoneses son muy puntuales. Ellos dicen que si te dicen a ti a las 5 de la tarde, por ejemplo, tú estás en tiempo si llegas al 10 para las 5. Ahí estás en tiempo. Ahí estás siendo puntual. Si llegas 5 minutos antes, llegas apenas, según su cultura extrema de la puntualidad, ¿no? Y eso pues, tiene que ver con la cultura de cada uno de las empresas en las que se desarrolla. Obviamente, pues una empresa japonesa tiene estos principios. Y si tú llegas a la hora, a las 5 en punto, estás a destiempo, llegas tarde. Eso según lo que dice el principio y valor de, de la puntualidad en Japón. Y así, cada una de las empresas, de acuerdo a su cultura, recuerda que habíamos visto que pues, tiene que ver lo social, lo cultural, ujú, pues permea a la empresa. Pero esos elementos que cambian en cada una de las empresas, de acuerdo a su cultura organizacional y a la cultura en la que está inmersa y permea a la organización, hay elementos en común que las empresas tienen, esta normatividad que tienen que cumplir, como por ejemplo, pues elementos anticorrupción, el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver, ¿se acuerdan?, con el nuevo modelo de gestión y la responsabilidad social empresarial, los elementos legales básicos, se supone, ajá, legales básicos como prestaciones de ley, un salario digno, etcétera, etcétera. Rechazo al trabajo a la esclavitud, el trabajo infantil, el cumplimiento de las normas ambientales, eso ya de cada país, ya lo comentamos, y en general el respeto a las leyes nacionales. Eso es como el común denominador de todas las empresas en este código, en esta guía de conducta. Ujú. No ser corruptos, respetar el medio ambiente, no hacer trabajar a los niños, no se puede hacer un trabajo infantil, rechazar la esclavitud, las mínimas normas establecidas de cada país, ¿eh?, para respetar sus leyes, mínimo. Eso es lo que tiene que tener cada una de las empresas en esta guía. Ajá. Nota importante. Adicionalmente, la responsabilidad social empresarial afecta el código de conducta de la empresa, ya que refleja sus principios, los cuales pueden ser afectados por empleados en la rama de gerencia y sus principios o ideales, demostrando que la responsabilidad social de cierta empresa define o toma parte del código de conducta de la empresa. Aquí lo que acabamos de decir en la diapositiva anterior, cómo se permea en el modelo gerencial, la responsabilidad social empresarial con estos códigos o estas guías que establece la empresa. Es decir, ya las empresas no pueden hacer su conducta, su guía de conducta, sus manuales, su cultura organizacional, sin referirse, sin tomar en cuenta a la responsabilidad social empresarial. Ya no pueden hacer eso. Sobre todo por los dos temas que decíamos la clase pasada, que son fundamentales en la responsabilidad social empresarial, el medio ambiente y la responsabilidad con el entorno social. Eso es muy importante. Entonces no se puede hacer una guía moral, digámoslo así, por parte de la empresa en esta normatividad, en estos documentos escritos, si no toman en cuenta lo social y el medio ambiente, que tiene que ver con su responsabilidad social empresarial. No se puede, afecta la conducta de la empresa. Y como ya dijimos, pues toda la conducta de la empresa está atravesada en estos principios. ¿Atravesada en qué sentido? Bueno, pues desde el directivo, desde la junta directiva, el jefe, los directores de área, bla, 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 empleados de mandos medios, este,
bajos, etcétera. Todos están permeados en esa conducta. ¿Mm? La conducta que atraviesa toda la empresa está paralelamente a la responsabilidad social empresarial. Punto de inflexión. La no inclusión de los proveedores, subcontratistas y empresas terciarias en los códigos de conducta también han sido señaladas por sindicatos y organizaciones no gubernamentales como un serio inconveniente de los mismos, ya que es precisamente ahí donde trabajan la mayoría de los trabajadores y donde se producen la mayor cantidad de violaciones. También se discute la validez legal de los mismos y los modos de exigir su cumplimiento. Hay un punto de inflexión en esto de llevar a cabo los elementos normativos de principios de la empresa, principios éticos de la empresa, que tienen que también atender a estos elementos terciarios, proveedores, subcontratistas, empresas. Hoy en día, por ejemplo, ya desapareció lo que habíamos dicho del outsourcing, ¿uh? Que por cierto, no sé si se dieron cuenta que en la semana se publicó una encuesta, bueno, no una encuesta, una serie de datos de la Coneval estableciendo que se redujo un mínimo, pero se redujo, según los números de la Coneval, un mínimo que digo es significativo porque habían pasado muchos años y no se habían visto reflejados sus números, de la disminución de la pobreza extrema. Ajá. Es decir, que algunos dejaron, digo, por eso les digo es mínimo y es significativo porque algunos salieron de la pobreza extrema y también se movió un poco el número de la desigualdad en México. Un poco, insisto, porque, pues, por ejemplo, nuestro país y América Latina es una zona mucho más desigual que, por ejemplo, África, ¿no? En términos de la distribución de la riqueza. Entonces se movieron un poco, sí fueron significativos esos datos porque hacía muchos años que no se movían, por lo menos en más de 3 puntos porcentuales, esos números. Y eso tiene que ver, decían los expertos, entre otras cosas, por las medidas que se han tomado en estas medidas económicas, particularmente el aumento al salario mínimo, dicen los expertos, y otro elemento económico muy importante es el outsourcing, la desaparición del outsourcing. ¿Por qué? Porque al desaparecer el outsourcing, las empresas se hacen responsables, ¿ja?, de las condiciones económicas de sus empleados. Ellos se hacen eh, cargo de su seguro social, se hacen cargo de pagarles directamente, de sus prestaciones. Por eso también subió el número de personas registradas en el seguro social al desaparecer el outsourcing. Entonces vean cómo esos elementos económicos sí tienen mucho que ver en nuestro país. Números, a lo mejor dirán algunos, pues son muy ínfimos, no son significativos, son paupérrimos, pero dicen los expertos, son datos que no se habían movido desde hace mucho tiempo. Estaban estancados por más de, por lo menos, 30 años. Ujú. Entonces vean cómo desde las empresas tienen que ver estos códigos de cómo van a tratar, cómo en esta normatividad, cómo van a contratar a esas personas ya, desde esto que les digo del aumento al salario, que si se acuerdan, a las empresas no les gustaba eso, no les gustó que se aumentara el salario mínimo, que según iba a haber inflación, que se iban a disparar los precios de las cosas, etcétera, cosa que no pasó y que pues además también el tema de la pandemia no hubo tan mal manejo como lo hubo en otros países. Lo vemos ahorita, por ejemplo, en Argentina, que lamentablemente pues la inflación está
muy extrema, aumentaron los pobres, hubo más desigualdad, ¿sí? Pero eso es lo que tienen que ver las empresas. Y por eso dice que es ahí donde los trabajadores, donde la mayoría de las personas sufren violación a sus derechos, a sus principios éticos, en esto de subcontratación, de proveedores, lo que ocurría con el outsourcing, ¿no? Que antes pues nadie exigía nada a las empresas de outsourcing. Ellos contrataban masivamente y si se iban no pasa nada, contrataban más. Es más, sin problema alguno, cambiaban de residencia sus oficinas. Me acuerdo muy bien que había una aquí en el tren suburbano, no recuerdo cómo, creo que se llamaba Selecta la empresa. Y recuerdo muy bien que esa empresa de outsourcing se movía sin ningún empacho de lugar en lugar, porque pues nadie le decía nada, no había nada que los atara a un lugar, se podían ir libremente, era una oficina muy sencilla, en donde pues, nada más llegaban, son contratados masivamente por las empresas, actividades primarias y ya. Pero se movía constantemente, me acuerdo que creo que desapareció esta empresa, se llama Selecta, si no mal recuerdo. Y pues obviamente con el tema del outsourcing, pues desaparecieron varias de ellas, pero esta de Selecta, recuerdo que desapareció tiempo antes, porque sí tenían procesos como muy raros. Pero bueno, en fin, hay que tomar en cuenta este punto de inflexión, ujú, para estos códigos de conducta. ¿Y cuál es la generalidad de estos fundamentos de código de conducta de las empresas? Lo que decíamos, como lo genérico, ajá, que lo vamos a encontrar en cualquier documento oficial de las empresas, desde su misión, visión, objetivos, hasta su cultura organizacional, en cualquier parte de los documentos que presenten la conducta ética de la empresa, vamos a encontrar por lo menos algunos de estos, si no es que todos. Ujú, porque es genérico para las empresas. La lealtad, sé leal, ya saben el clásico de sé leal con tu trabajo, pero más que con tu trabajo, con tu empresa. Ponte la camiseta. Ajá. Sé preciso, realiza tu trabajo de forma precisa. Hazlo porque estás bien capacitado, hazlo porque tienes los conocimientos, hazlo porque tienes las habilidades. Ajá. No le falles al cliente, al usuario, sé preciso. Si te piden esto, dáselo. Eso es la precisión. ¿No? Oye, que estoy buscando un teléfono con estas características. No, híjole, no lo tengo. Dirían algunos, no lo dejes ir, no dejes ir al cliente, ofrécele otros. O ve la manera en la cual le puedes cumplir al cliente, ¿no? Yo muchas veces veo estos puestos sobre todo de telefonía o de tecnología, donde va la gente y dice, oye, busco tal cosa. No, no lo tengo. Ah, bueno, gracias a Dios. Si realmente vieran cómo se dirigen, digamos, si hubiera un control mucho más estricto, los directivos al ver eso, sí le dirían, oye, eso no se hace, no lo puedes dejar ir así, ofrécele otra cosa, ¿no? Otro, ser respetuoso, el respeto hacia la empresa, hacia tus compañeros, hacia tu jefe, etcétera. Sé justo, sé justo con lo que estás haciendo, con lo que estás pidiendo, con eh, tu actuar respecto a todo lo que tiene que ver con la empresa, con la compañía. Sé honesto, ya saben el clásico de no robar, no engañar. Si vas a faltar, pues realmente di la verdad, no solamente para que no te descuenten. O sea, no es que la empresa te obligue a mentir porque te va a descontar el día, ¿no? Y nótese que lo digo en forma sarcástica y entre comillas, sino porque pues, eres honesto según ellos, ¿no? Sé correcto, haz las cosas bien. Ajá.
esto que la empresa siempre, las empresas de hoy en día siempre están señalando a todos, ¿no? Haz las cosas correctamente, haz las cosas como deben ser, ¿ah? No te saltes pasos, no busques atajos, realmente haz lo que tienes que hacer. Si te vas a tardar 2 horas, tárdate 2 horas, pero hazlo bien. Ajá. Eso es lo genérico de las empresas. Tiene que ser un lugar de trabajo donde impere el respeto, ayudar a mantener el ambiente laboral por el que tanto nos hemos esforzado, se han esforzado, donde el entorno laboral refleja lo mejor de cada uno de nosotros, el respeto, el profesionalismo y el valor por las diferencias particulares. Bueno, lo que hoy en día se conoce con este término que les he dicho que a mí no me gusta en realidad porque tiene que ver con conceptos de la posmodernidad, esto de lo tóxico, ¿no? Un lugar tóxico es un lugar en el cual no hay principios éticos, no se sigue esta guía de conducta que pretende la empresa, por lo cual la empresa pues, tiene que tomar cartas en el asunto y hacer algo respecto a eso. Tiene que haber un ambiente de trabajo en cuanto a la salud y la seguridad, minimizar el efecto que se produce en el medio ambiente, ya lo dijimos, que va relacionado con la responsabilidad social empresarial, cumplir las leyes de salud y medio ambiente y asegurarnos de estar bien capacitados respecto a leyes y políticas relacionadas, ¿no? Esto que las empresas también, entre comillas, lo digo entre comillas, pues están muy atentos a las condiciones de salud de sus empleados, de su capital humano, uh-huh. Tratan realmente de minimizar los problemas que ocurren en cuanto a accidentes de trabajo, ¿sí? Se supone que eso lo tienen que hacer las empresas para atender de una mejor manera a su capital humano, ¿no? Obviamente, pues el tema del medio ambiente, que ya es en todos lados un tema medular, no, tú no puedes abrir incluso hoy en día un negocio, una empresa, claro, si lo haces de manera correcta, sin un dictamen de impacto ambiental, ¿no? Sobre todo si es una empresa grande, perdón, y así muy como Tesla. Tesla se supone presentó un dictamen de impacto ambiental, se supone, incluso no me acuerdo si se los conté, en donde le habían preguntado al gobernador si se tenía suficiente agua para pues, cumplir con los procesos y el gobernador le dijo que era una tratadora de agua, pues que por eso Tesla también se decidió por Monterrey, porque le gusta trabajar, según ellos, con agua tratada y así no afectar tanto al medio ambiente, según, ¿no? Entonces, bueno, estos son los principios o el deber ser que deben seguir las empresas en términos de guía ética, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí?